cuya palabra acabamos de escuchar, nos motiva, nos mueve al encuentro constante con el Señor resucitado. La vida del cristiano es atender esa cita con Cristo vivo y con sus hermanos creyentes. Una cita, en primer lugar, eucarística, dominical, y una cita de pesca, de misión, de testimonio. Hay que atender la cita eucarística y hay que atender la cita misionera, apostólica. Y esa cita es, en segundo lugar, una cita de contemplación de el Cordero de Dios. Esta figurita que llevo aquí en mi báculo pastoral, el Cordero inmolado. El libro del Apocalipsis nos dice que este Cordero victorioso es el Cordero degollado. Es ese Cordero que señaló el Bautista a sus discípulos cuando vio a Jesús. Ecce agnus Dei, qui tollis peccata mundi. He ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y ese Cordero inmolado, victorioso, es el que hoy la liturgia nos propone para este tercer domingo de Pascua. Nos propone como adoración. Hemos de postrarnos y adorar al resucitado porque Él es el Hijo que Dios acreditó con su resurrección. Él es Dios. En Él vemos al Padre Dios mirándolo en el rostro refulgente del resucitado. Y es ese signo hermoso del Apocalipsis, de una liturgia de adoración del Santísimo. Los vivientes, los cuatro vivientes que se postran ante el Cordero victorioso, degollado, y los ancianos, es decir, todos los que ya se nos han anticipado, y también todos aquellos que hacen parte o hacemos parte de ese cuerpo de servidores del Señor, que llamamos de ancianos, de presbíteros. Es el ministerio también de la Iglesia. Y es la multitud de los redimidos. Las multitudes de las que nos habla el Apocalipsis, que se postran y adoran también al Cordero victorioso. Es una cita de adoración y de alabanza. Se hace ese himno a la victoria del Cordero. Y esto es muy importante para entenderlo en la palabra hoy. Cristo resucitado es la gran oportunidad que Dios nos da para arrepentirnos, para vencer el pecado y de manera muy especial para
participar de la vida de Dios. Es lo que nos anuncia el apóstol Pedro y es lo que hemos de vivir nosotros, la oportunidad del arrepentimiento y del perdón y la participación en la vida misma de Cristo resucitado, la vida de Dios. Es decir, nosotros en Cristo resucitado podemos ya morir siguiendo vivos y resucitar sin habernos muerto. Es en vida que morimos y resucitamos. Esa es la gracia del resucitado. Podemos morir con Cristo y resucitar con Él. Los discípulos venían desde la Galilea con Jesús, lo acompañaron hasta Jerusalén. Tal vez uno solo, Juan, permaneció con él hasta el Calvario. Los otros se dispersaron o lo negaron, como Simón Pedro. Uno de ellos lo entregó a los judíos, Judas. Pero estos discípulos y todos los demás, la multitud de los discípulos que habían conocido a Jesús y lo habían escuchado y habían vivido ese conocimiento del reino de Dios que Él anunció, tuvieron este encuentro con el resucitado, estas apariciones. Y así vemos hoy, en la liturgia del tercer domingo de la Pascua, cómo ellos vuelven a la continuidad de la vida. Es decir, vivieron la muerte y resurrección de Cristo en su corazón como su propia muerte y su propia resurrección sin haberse muerto, siguiendo vivos. Vuelven a la vida cotidiana. Desde el sepulcro vacío, el resucitado les manda decir con la Magdalena, con las mujeres que van de primeras, que le digan a los discípulos que vuelvan a la Galilea, que allá los verán. La resurrección nos vuelve a la vida diaria, cotidiana, pero nos vuelve para que ya la vivamos como una vida transfigurada, transformada por la presencia del resucitado. La presencia del resucitado define todo en nuestra vida. Y es esa presencia del resucitado la que permite que ahora los discípulos tengan, en primer lugar, comunidad. Vuelven a ser comunidad. Y una comunidad que tiene a Pedro como el jefe, que invita a pescar, que es el primero en lanzarse cuando Juan, incluso anticipándose, reconoció a Jesús, es el Señor. Y Pedro se tira inmediatamente al encuentro con el resucitado. Y es a Pedro al que Jesús, como lo escuchamos bellamente, le confía el ministerio. El ministerio dentro de esa comunidad del resucitado. No es a Juan, que estuvo hasta el pie de la cruz, que reconocía a Jesús, que fue el primero en llegar al sepulcro y ver la tumba vacía. Es a Pedro que lo negó. Y a ese que lo negó, le confía el ministerio de ser el primero entre iguales, entre los hermanos, entre los apóstoles, que es hoy el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Y esto lo escuchamos ahí bellamente como el resultado de una respuesta de amor. Para Jesús el problema no son los méritos, sino el corazón, el amor. Y Pedro dio su respuesta de conversión y de amor. Y eso le significó a Jesús todo. Pedro se lo dijo, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero.
Pues bien, al resucitado no hay solo que adorarlo, sino también amarlo y seguirlo. Así termina el Evangelio: sígueme. Y esa es la vida nuestra, hermanos y hermanas. Y con el resucitado formamos la comunidad del domingo. Miren que Juan nos presenta 3 domingos seguidos de aparición del resucitado. El mismo día que resucitó, domingo primero de la semana. Domingo significa día del Señor. Era el primer día de la semana y los cristianos comenzaron a celebrar no el sábado judío, sino el domingo, el primer día de la semana, como el día del encuentro con el resucitado, de la cita con el resucitado y con los hermanos. Comunidad del domingo, comunidad eucarística. Este ambiente eucarístico hermoso del pan y el pescado con Jesús en la misa dominical. Comunidad misionera. Es una comunidad que se expande. Hay una red que las contiene a las comunidades, y por muchas que sean, por multitudes que sean, la red no se rompe. Qué hermoso, dice. Pedro saca la red con 153 peces gordos, grandes. Uno dice, ¿y por qué los contaron tan bien? Muy probablemente se hablaba de las 153 comunidades cristianas que ya se contabilizaban cuando fue escrito el Evangelio de Juan. Es esa multitud de los creyentes. Ahora los discípulos no son los pescadores de peces que escasean, no pescaban nada. Ahora son los pescadores de hombres y mujeres, de personas que creen en el resucitado, de multitudes que forman la iglesia, el cuerpo de Cristo resucitado. Qué hermoso esto, vivir la presencia del resucitado, vivir el encuentro con Él, vivir la Eucaristía, vivir la comunidad con el resucitado y con los hermanos, vivir la misión con todo lo que ella significa, incluso con las persecuciones y sufrimientos de que nos habla la primera lectura del libro de los Hechos, incluso siguiendo al Cordero degollado. Jesús ni siquiera dice yo soy el pastor solamente, sino que luego ya se identifica con el Cordero que, tomado de entre el rebaño, da la vida por todos. Que esta palabra nos anime. Nuestra vida, nuestro mundo, nuestra Colombia, esta hora de iglesia necesita la experiencia del resucitado. Necesita vivir la oportunidad del arrepentimiento y del perdón. Necesita tener horizonte para vivir y para luchar. Necesitamos tener comunidad, ese calor de comunidad que expresan los 7 discípulos que van a pescar con Pedro. Necesita una comunidad que con el resucitado, en torno al fuego que asa el pescado y cocina el pan en el horno, allí, en esa forma de un banquete tan improvisado en la playa, que nosotros en cada Eucaristía vivamos este banquete con Jesús, que Él nos lo dejó como memorial suyo y de su presencia, de su amor de resucitado en nuestras vidas. Desde aquí, desde esta comunidad eclesial tan hermosa de San José de Colón, en el centro sur y oriente ya de Cali, en el barrio Colón y los barrios de Libertad, La Libertad, Santa Elena, El Dorado. Aquí, con los padres misioneros claretianos que han acompañado todo este pueblo de este sector y la formación de esta hermosa comunidad parroquial, desde aquí nos unimos a todos los que siguen la Santa Misa
en cárceles, hospitales, ancianatos, en las casas de familia, a través de la señal que nos llevan de la televisión y de los comunicadores que lo hacen posible. Que nosotros vivamos esta unidad del domingo, de la comunidad del domingo, la comunidad del resucitado, siempre participando en la Eucaristía o viviendo la Eucaristía de alguna manera si no podemos ir a la misa, viviendo la comunión con el resucitado y con los hermanos de algún modo. Hay muchas maneras de no dejar pasar en blanco y en vacío el domingo, el día del Señor. Del Señor somos y del domingo vivimos, decimos este año en esta arquidiócesis de Cali, porque todos estamos invitados a volver a vivir como la comunidad del domingo, es la comunidad del día del Señor, la comunidad del resucitado que da testimonio de vida, de amor, de esperanza, de afrontar incluso las dificultades y sufrimientos con una gran alegría de sufrir por el Señor, por dar testimonio del resucitado. Que así sea y que San José, a quien en esta parroquia se venera y se ama y se celebra su fiesta, no solo el 19 de marzo, sino también, como lo hace la Iglesia, el 1 de mayo, con la fiesta de San José Obrero. San José, a quien invocamos hoy aquí, también junto a María nos acompañe en este caminar de la fe con Cristo vivo y con hermanos y hermanas que creemos en el resucitado. Amén.